Entonces, pues, así es como nosotros, nos podemos involucrar. Nos podemos involucrar ayudando a las personas en esa empatía, ¿verdad? Y todo esto va usted a entenderlo cuando más ahorita vamos a leer un poquito la palabra de Dios y entonces vamos a caer en cuenta de lo que Dios nos dice acerca de eso. Entonces, pero todo esto tiene que ver con el honor, con la lealtad, con la simpatía, con la empatía, ¿verdad? Con el ánimo de ayudar, con el ánimo de servir. Porque todo militar, ¿cuál es su mayor deseo? Servir. ¿Cuál es su mayor trabajo? Servir. Amén. ¿Para qué está? Para servir. O sea, su vida no tendría sentido sin el concepto del servicio militar. Por eso se llama servicio militar. Entonces nosotros los cristianos, ¿qué somos? Somos soldados de Cristo. Amén. Pertenecemos a una militancia espiritual. Amén. En la sociedad tenemos los partidos políticos. No voy a hablar de política, pero es un ejemplo. Unos son demócratas, otros son republicanos, y las personas que pertenecen a los partidos militan en los partidos, ¿verdad? Militan, esa es la palabra, militancia. Militan en los partidos, o sea, participan dentro de la formación, del trabajo, del desarrollo de esos partidos políticos, con el fin de impulsar sus metas, sus propósitos que tiene cada ideología del partido. Entonces nosotros los cristianos tenemos una sola ideología, tenemos un solo pensamiento, debemos tener una sola idea, amén, un solo concepto. Por eso la palabra dice un solo Dios, amén, una sola fe, un solo espíritu. Y eso en el reino de los cielos debe ser lo fundamental, la base de la iglesia. Por eso está nuestro hermano aquí, es pastor de otra iglesia, amén. Y está con nosotros, ¿por qué? Porque lo hemos invitado entendiendo que no es que tengamos la intención de que Él sea parte de nuestra iglesia, amén, ni que nosotros seamos parte de la suya, sino que todas las iglesias debiéramos tener el mismo concepto de servir a Dios en un solo propósito, que es la edificación, la elevación del espíritu del ser humano. Esa es la finalidad de la iglesia, amén. Y por eso es que le agradezco mucho a nuestro hermano que esté aquí presente con nosotros. Gracias, pastor, qué bueno que aceptó nuestra invitación. Y bueno, entonces, bajo estos conceptos es que nosotros deseamos que este grupo sea fortalecido en estos conceptos, amén, que estos sean nuestros valores, que estos sean nuestras bases, amén, como grupo de varones, que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar el nombre de Dios, amén, que no busquemos nuestra propia honra, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Que nos reconozcan las personas, que encontremos ese respeto a través de lo que hacemos para recibir honra, ¿no? No, todo lo que hagamos sea para honrar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces la lealtad es un concepto también muy importante. La lealtad es un compromiso fuerte, es una liga, es un lazo fuerte entre la persona y la otra persona que hace el compromiso. En este caso, entre nosotros y Dios. Amén. Entre nosotros y Dios, nuestro lazo más fuerte tiene que ser nuestra lealtad hacia Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Lo que nos va a mantener unidos a Dios, aparte del honor, aparte del concepto del honor, que todo lo que yo haga, debo de pensar que todo lo que yo haga debe honrar a mi Dios. Ahora yo debo de pensar también y debo de entender que todo lo que yo haga me tiene que ligar a Dios. ¿Me entiende? Me tiene que ligar a un propósito con Dios. ¿Sí? ¿Me está captando la idea? Me tiene que ligar, me tiene que abrazar, me tengo que amarrar de Dios para todo lo que yo quiera hacer. Amén. Gracias, Señor. ¿La autoridad de Dios va a ser? ¿O cómo está hablando?
No de la autoridad, sino la lealtad. La lealtad, o sea, algo que me va a mantener firme con Dios, agarrado con Dios, va a ser la lealtad que yo le tenga a Dios. Porque Dios es leal a nosotros, Dios es fiel, ¿verdad? Dios no nos... ¿Perdón? Lealtad. ¿Cómo es la palabra lealtad en inglés, hermano? Como decir ser fiel a Dios, no fallarle, sino que... Lealtad, ¿eso quiere decir fiel? Ser fiel a Dios, amén. Ser fieles a Dios. Eso es ser leales, o la lealtad. Estar ligados a Dios. Pues por eso pongo el ejemplo del matrimonio. Usted se ligó a su esposa, ¿verdad? Se hizo uno, ya no son dos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ahora ya no son dos, sino son uno en la carne. Se unieron en la carne y ahora ya son una sola persona. Ya no somos dos personas, somos una sola persona. Entonces, así usted y Dios, usted y yo, o yo y Dios, nos tenemos que unir a través de la lealtad. O sea, mi lealtad me une a Dios, hacia Él. No la lealtad de Dios hacia mí, porque Él es leal. O sea, Él es fiel. O sea, de ser, Él es fiel. Él nunca va a dejar de ser fiel. Él nunca se va a alejar de mí. Yo me voy a alejar de Él, pero Él nunca se va a alejar de mí. Al menos que yo entristezca a su espíritu, entonces el Espíritu de Dios se puede alejar de mí, pero Dios no. O sea, Dios como centro de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios nunca se aleja de la humanidad. Él está cerca de la humanidad. El Espíritu Santo se retira del hombre cuando lo entristece, sí, se separa del hombre, pero no lo abandona. ¿Sí me entiende? Ese amor nunca se acaba. Exactamente. Pero entonces, por eso yo estoy contra la idea de que uno dice, es que Dios se alejó de mí. No, yo me alejé de Dios. Yo soy el que me alejo de Dios. Yo soy el que me separo de Dios voluntariamente a través de mi desobediencia o de mi deslealtad. Amén. Bueno, entonces es importante que nosotros entendamos estos dos conceptos, el honor y la lealtad, como varones de Dios. Amén. Ahora vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo. Yo aquí tengo ya la palabra del Señor escrita, a ver, pero yo le quiero invitar a que abra su Biblia en el Salmo 96, versículo 8. Amén. Salmo 96, versículo 8. Le voy a invitar a alguien que quiera leerlo, aunque sea en inglés, no importa. Okay. Give the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His court. Amén. Entonces dice en español, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Amén. Entonces mire, esta palabra, este salmo nos dice, el rey David escribe y nos dice que debemos de darle honra a nuestro Dios de dos maneras, bueno, de tres maneras. Una es tributar honra a su nombre, amén. ¿Cómo honramos el nombre de Dios? Declarando su nombre, ¿verdad? Declarando que Él es bueno, declarando que Él es mi Dios, declarando que Él es mi Padre, declarando su nombre. Y es un poquito más profundo este concepto de su nombre, porque el nombre de Dios tiene una variedad infinita. O sea, por eso es que los judíos tienen el concepto, tienen la idea de no nombrar el nombre de Dios, no lo escriben como nosotros, D-I-O-S en español, Dios, sino que le quitan una letra y le ponen un garabatillo para evitar escribir el nombre completo de Dios. Porque ellos tienen un concepto de que a Dios no se le puede nombrar tan fácilmente, o simplemente no se puede nombrar el nombre de Dios.
porque el nombre de Dios es algo muy, muy grande, es un concepto muy enorme. Es algo que ahorita no les puedo explicar porque es algo muy profundo, muy, muy difícil de explicarlo en poco tiempo. Pero entonces el nombre de Dios tiene una variedad de sobrenombres o una variedad en este caso son cualidades de su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es, a ver, ¿quién me puede decir qué es Dios? Dios es, Pues amor. Dios es amor, Dios es paz. ¿Qué más es Dios? Dios es Pues Salvador. el Salvador, Dios es el Salvador, Dios es Padre Celestial, Dios es, y hay un montón de adjetivos, hay muchos adjetivos que usted le puede poner al nombre de Dios, ¿verdad? Muchos atributos del nombre de Dios. Y cada atributo tiene una profundidad, tiene un poder espiritual. Cuando uno declara el nombre de Dios es mi bandera. El nombre de Dios es mi bandera, es mi anuncio contra las tinieblas, de que Dios está conmigo. Amén. Y en lo espiritual eso se hace. Cuando usted declara eso, haga de cuenta que espiritualmente usted está poniendo una bandera que está declarando que Dios está con usted. Y los demonios no se pueden acercar. Espiritualmente eso sucede, cuando lo cree con fe. Usted está enfermo y dice, el nombre de Dios es Jehová Rafa, es mi sanador. Y usted cree con fe que Dios es su sanador y declara el nombre de Dios sobre su cuerpo, sobre su sanidad que necesita. Y entonces el poder del nombre de Dios actúa en el enfermo. Amén. Mi Dios es mi libertador, ¿verdad? Cuando usted se siente oprimido, se siente abatido, el nombre de Dios. Entonces cuando David está diciendo, dad a Jehová la honra debida a su nombre, es reconocemos el poder de Dios, reconocemos el poder de su nombre, amén, de su nombre. Y entonces para nosotros como varones tenemos que empezar también a reconocer el nombre de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, amén. El nombre de Dios, el nombre de Dios no es un pedazo de vamos a decir, un texto que usted cuelga en la pared y eso es bonito, sí, eso es decorativo, pero si de ahí pasa a la verdad espiritual, o sea, a la aplicación de la palabra, que usted dice, mi hijo está enfermo, voy y oro por él y empiezo a declarar que el nombre de Dios es poderoso, que el nombre de Dios es Jehová Rafa y que Dios tiene sanidad para él, entonces ya deja de estar de la pared, de ser un simple pedazo de papel, pasa a una actitud espiritual con autoridad que Dios nos da a nosotros y entonces honramos a Dios con nuestra fe. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces los nombres de Dios también son importantes, debiéramos conocer los nombres de Dios. Y Dios parece ser que, por ahí escuché alguna vez que Dios tiene un nombre para cada día del año. O sea que tiene como 365 nombres, diferentes nombres. Así es de que debiéramos conocer, ¿verdad? Para cada día el nombre de Dios para ese día, que sería algo interesante, ¿no cree? Algo interesante, ¿verdad? Conocer los nombres de Dios y aplicar eso sobre nuestra vida. Amén. Entonces, damos honor a Dios reconociendo su nombre y luego dice trayendo ofrenda y viniendo a sus atrios. Quiero poner más o resaltar más lo último, aunque lo segundo no es que no carezca de importancia, pero para no ponerlo como algo muy importante. Pero el simple hecho de venir a sus atrios, ya con eso estamos honrando a Dios. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted va a una reunión que tiene que ver con la palabra de Dios como esta, cuando lo invitan a algún seminario bíblico, cuando lo invitan a algún estudio bíblico, eso es reunirse alrededor de la palabra de Dios, alrededor del fuego del Espíritu Santo. Entonces eso también honra a Dios, eso honra a Dios. Cuando usted viene con la familia, trae a la familia
a los atrios del Señor, a la casa del Señor, usted está honrando a Dios. Y cuando usted trae su ofrenda al Señor, está usted dándole el pacto de su lealtad a Dios. Con eso usted le está diciendo al Señor, aquí está mi parte, Señor. Lo que te pertenece de mi parte, aquí está. Y cada uno de nosotros sabemos que el que ya llega a una madurez espiritual, a un compromiso con Dios, sabemos que debemos apartar una parte, una 10ª parte de nuestro salario para dársela al Señor. Amén. Y de esa manera honramos también a nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Ahora, lo digo tal y cual, sin ninguna otra aditamento o ninguna otra cosa que lo motive a usted más allá de la lealtad a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, desafortunadamente, tiende a manipular a las personas para lograr que la persona den dinero o den su diezmo o su ofrenda, lo que es parte de su compromiso con Dios. A mí nunca me ha gustado hacer eso, ni soy partidario de ese tipo de cosas. Por eso yo lo quiero motivar, como dice aquí, como dijimos al principio, que la honra debe de ser un motivador. O sea, ¿qué es lo que te debe motivar a entregar tu diezmo? ¿El quedar bien con el pastor? No. ¿El quedar bien con Dios? Tampoco. Tú no quedas bien con Dios si le das o no los diezmos. Es una manera de honrar a Dios. Y al cumplir con esa honra, tú te estás honrando a ti mismo. Estás sabiendo que lo que estás cumpliendo es con algo que te hace sentir mejor, porque cumples con un compromiso hacia Dios, solamente, única y exclusivamente con Dios. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Trae beneficio eso, ¿verdad? Y trae beneficio. Ahorita vamos a hablar de ese beneficio. Traigo una pregunta ahí también, como dice, Amén. como yo todos los diezmos, los doy yo por la razón, también por a Dios, pero lo digo para mí, para mantener la iglesia, ¿me entiendes? Sí. Nomás eso es lo que diezmo para mí Sí, y está bien porque... Eso es honrar a Dios. ¿No? Claro, sí. Amén. Para la obra. Para la obra, es que para eso es, ¿verdad? Para eso es. Sí. Pero yo también estoy tratando de que usted comprenda que eso te honra. O sea, le da honra a usted, ¿me entiende? Dios te honra también y eso te hace, es un valor de la persona, ¿me entiende? Ok, entonces luego dice, vamos a Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, alguien que lo busque o lea, vamos a leerlo todos. Proverbios capítulo 3, Proverbios 3. Versículos 9 y 10. ¿Alguna otra persona que lo quiera leer, por favor? En inglés. Sí, el 10, ajá. Then your barn will be filled with plenty, and your vat will be bursting with wine. Amén. Ahora lo leo yo en español. Dice el Proverbios 3, versículos 9 y 10, en la versión Reina Valera. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Luego el versículo 10, aquí está la promesa y el beneficio del cual hablaba el hermano. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Vamos a explicar un poquito lo que dice aquí. Aquí está mencionando nuevamente ahora el hijo de David, el rey Salomón. O sea, aquí nos está verificando que estos conceptos se deben de comunicar de generación en generación. O sea, aquí está la segunda generación de David diciendo lo mismo. ¿Sí me está entendiendo? Quiere decir que Salomón entendió lo que su padre le explicó y también vio lo que su padre hizo. Y luego entonces habló sobre lo que él vio y oyó de su padre. Amén. Y vuelve a decir, y dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no habían salarios, no habían monedas como ahora, no habían cheques como hoy. Antes la gente
producía en el campo, producía sus frutos, sus huertos, sus ovejas, sus rebaños, y entonces de ahí se separaba una cantidad y se traía al santuario. Por eso Malaquías dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque todos esos alimentos se traían para el beneficio de los levitas, ¿verdad? Y de la gente que estaba reunida en la casa de Jehová. Entonces tenía un propósito, que era proveer para el santuario, proveer para las familias de los levitas, proveer. Entonces eso nos convierte en hombres proveedores, amén. Gente productiva. Alguien que produce debe de sentirse bien consigo mismo. ¿Sabe? Por tiempo yo me sentía mal, me llegué a sentir mal, porque no sabía hacer cosas de trabajos pesados, porque nunca los desarrollé de joven, porque nadie me enseñó. Simplemente viví de una forma distinta a la que mucha gente vive aquí. Entonces, pues nadie me enseñó a clavar un clavo, por decir, ¿verdad? Algo tan elemental como eso, ¿verdad? O sea, nadie me enseñó a serruchar, a cortar una madera, nada de eso, nada. Entonces, yo carecía de ese conocimiento completamente. Cuando yo vine aquí, había muchas cosas que yo podía hacer y que no sabía hacer, realmente no sabía hacerlas. O sea, y decía, pues es que yo no sé hacerlo, y me daba miedo hacerlo por no hacerlo bien, sí, y cuando ya realmente me atreví a empezar a hacer cosas, al principio las hice mal, pero tuve que tomar el valor de decir, tengo que aprender y tengo que empezar a hacerlo, porque si no lo hago yo, pues nadie más lo va a hacer. Y bueno, pero sí hubo un tiempo en que yo me sentí mal, porque me pensé una persona improductiva en esa área. Y decía, es que no sé hacer nada, qué bárbaro. No sé hacer nada. Y me sentía mal, improductivo. Entonces el hombre que es productivo se siente bien, ¿me entiende? Se siente bien, eso le da un valor al hombre, ¿me entienden? Que la persona no reconocerá lo que puede hacer uno. Como usted no reconoce lo que puede hacer. Si yo reconozco lo que no puedo hacer. Bueno, ahí lo que puede hacer no lo reconozco. Sí, y lo que puedo hacer trato de hacerlo, ¿verdad? Lo que sí sé, lo trato de hacer. Porque Dios habla de un talento. Amén, exacto. Todos tenemos un talento. Amén. Que si no lo usamos es cosa de uno. Pero hay cosas que no podemos hacer y dicen, no sé, no puedo, no hago. Claro, y es por eso dije también el hombre sabio, el hombre correcto, el hombre de honor, el hombre que es sincero, también debe de reconocer hasta dónde puede y hasta dónde no puede, ¿verdad? Y es bueno que el hombre diga, discúlpame, no sé hacerlo, discúlpame, no puedo. Es el ejemplo que iba a decir. Que sea sincero. Sí, exactamente. Para talentos espirituales y mundanos, como algo sobre el mismo. No, también hay espirituales, claro. Ahora, en espirituales pues están los dones espirituales, que sería otro tema, ¿verdad? Los dones del Espíritu, los 9 dones del Espíritu, hablando de lo espiritual. Y también Dios le da dones a las personas para trabajar en el reino de Dios. Pero vuelvo a lo mismo. Todo el don que Dios te da es para honrarlo a Él. Amén. Tanto el material, o sea, si Dios me dio a mí un talento en lo económico para hacer trabajo, para hacer dinero, pues con ese talento yo debo honrar a Dios también. Porque el talento viene de la esencia, ¿no? Sí, claro. La esencia ya viene sellado. Amén. Sí, ya cuando te naces, Dios te da, ya vienes equipado con unos talentos, tienes que descubrirlos, ¿verdad? Cuando creces. Y debes ir descubriendo cuáles son tus talentos natos, o sea, se le llaman talentos naturales o natos, de nacimientos. Y luego también Dios te da dones si tú te los pides también. Si tú le pides a Dios un don, Él te lo puede dar, ¿verdad? Si tú quieres, anhelas un don, Pablo habla acerca de anhelar los mejores dones, los de profecía, los de sanidad, los de discernimiento de espíritus. Dice, ustedes debieran anhelar cualquier don y pedírselos al Espíritu Santo y el Espíritu le dará conforme sea su voluntad, ¿verdad?
O sea que también Dios... Solo como tú puedas, que tú puedas hacer lo que Dios sabe si puedes hacer algo. Puedes hacer algo. Porque estás viendo la cosa que Dios nunca la va a conceder, porque no es talento tuyo. ¿Me entienden cómo? O sea, hay que reconocer cuáles son nuestros talentos, estoy de acuerdo. Sí. ¿Cuáles son nuestras incapacidades? Sí. También, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Seguro que sí. Ahora, y si yo deseo un talento que me parece que no lo tengo, o que no puedo, o que como que veo que no se da en mí, pero lo deseo, Sí. pues podemos pedírselo al Espíritu Santo. Ahora, si no nos lo da, pues simplemente no se nos da y ya, ¿verdad? No se nos da. No debemos frustrarnos porque Dios no nos da determinado talento. Vamos a ir relacionado con eso. El llamado, hay que ser llamado. Ahí se sabe usted está comprendiendo si tiene llamado o no lo tiene. Bueno, ¿verdad? usted ya está hablando de otra cosa que es el llamado, pero el llamamiento, mire, el llamamiento es algo muy específico, muy especial. Es algo que Dios habla a la vida de una persona, sea hombre o mujer, para su servicio, para su servicio. Es algo muy especial, muy específico. No todos somos llamados a servir a Dios. No todos somos llamados a servir a Dios para su servicio, para su ministerio, Un pastor, digamos. para ser pastores. Ándele, para ser claros, para ser pastores. Claro. Pero todos somos llamados a servir a Dios. Eso es diferente. Pero hay que tener cuidado cuando Sí. Dios te dice que seas pastor. Sí, eso es una cosa muy distinta, ¿verdad? Eso es aparte, muy, muy aparte. O sea, cuando Dios le habla, o sea, Dios tiene un propósito a alguien para ser pastor o ministro. Dios tiene un trato especial con esa persona y son cosas muy especiales que pasan alrededor de la vida de esa persona. Amén. No es algo que se da pronto así, nomás en unos meses. Es algo que por lo regular son varios años donde Dios está hablando y tratando con la vida de esa persona para algo específico, ¿sí? Algo muy, muy específico, que es servirle a Dios en alguna área, ya sea para ser pastor o para ser maestro, o evangelista, en fin, hay muchas cosas. Pero todos somos llamados a servir a Dios, eso sí, todos. La iglesia es llamada a servirle a Dios. ¿Amén? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ok, entonces, de acuerdo a lo que leímos en el proverbio, la segunda parte dice, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares de mosto. Entonces aquí estamos viendo la prueba del compromiso que Dios tiene para con los suyos. Cuando nosotros honramos a Dios, Él nos honra a nosotros. Amén. Y Él dice que Él entonces, es una promesa, es un mandamiento con promesa, honrar a Dios y honrar a nuestros padres. Mire, siempre que honramos a alguien, tenemos una recompensa a cambio, siempre. Ya sea las gracias, el que te den las gracias, ya es una recompensa, ¿verdad? Sí. Ya el que te agradezcan lo que hiciste, ya eso debe ser suficiente, recompensa para uno, ¿verdad? El simple gracias, ¿verdad? Gracias, oye, gracias por lo que hiciste por mí. Ya eso debería ser suficiente recompensa para nosotros. Amén. ¿Verdad? Pero entonces todo lo que hacemos siempre vamos a ser retribuidos de alguna manera, recompensados de alguna manera. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 4, vamos a leerlo, ya con esto estamos terminando los versículos que estamos leyendo. No, tengo otro más. Vamos a leerlo, Efesios 6, del 2 al 4. Efesios 6, del 2 al 4. ¿Alguien más que lo quiera leer? ¿Alguien que no haya leído? ¿Quién ha leído? Yo. No hay problema, hermano, no se preocupe. Como el que lo ve. No se preocupe. ¿Sí me entendió la otra vez que le... Sí. No se preocupe. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Es un mandamiento con promesa.
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, bueno, ya eso es otra parte, pero quiero leerla porque habla algo al último muy importante. Dice: pero vosotros, padres, no provoquen a sus hijos a la ira, sino críenlos o edúquenlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir, debemos enseñarle estos conceptos a nuestros hijos. Amén. Debemos inculcarles estas cosas a nuestros hijos, debemos enseñarles a llevar la ofrenda, a decir, cuando tengas algo, compártelo, sé compartido, no seas envidioso, no te guardes las cosas para ti mismo, comparte, sé compartido, y honra a tu padre y a tu madre. Eso es muy importante, que a nuestros hijos, más cuando tenemos hijos pequeños, les enseñemos a que no nos falten el respeto, que no le falten el respeto a la mamá, ¿verdad? Cuando les llaman la atención, a veces en el intercambio de que les está llamando la atención la mamá, pues los niños a veces se salen de quicio, ¿verdad? Y gritan o responden de una manera fea, y el padre tiene la obligación de corregir al hijo, porque psicológicamente, si lo hace la madre, ellos lo reciben como una agresión. ¿Sí me entiende? Psicológicamente hablando, en el intercambio verbal, dicen los psicólogos, o es lo que los psicólogos estudiaron o estudian, que cuando está el intercambio de palabras, se llama el código de comunicación entre el receptor y el emisor. Cuando el receptor no recibe bien lo que está diciendo el emisor, lo rechaza, pero además de rechazarlo hay una actitud violenta, y luego el emisor vuelve otra vez con una agresión